Bueno, estamos viendo la introducción al Evangelio según San Juan y hemos dicho, espero que esta sea la segunda y última parte de la introducción, tan solo es la introducción al Evangelio según San Juan. Hemos dicho que los objetivos del Evangelio de Juan es, en primer lugar, en ese tiempo ya no había más apóstoles presenciales que hayan visto, vivido junto a Jesucristo, y le pidieron al apóstol Juan que escribiera, ¿verdad? Este evangelio, que se dice que es el evangelio de los evangelios, de los 4 evangelios. Hemos dicho que es el evangelio más espiritual de los 4, y su propósito, el objetivo es evangelizar, mantener la vida espiritual, o sea, que el creyente aprendiera a sostener su vida espiritual. Repite conmigo: es mi obligación velar por mi vida espiritual, por mi relación con Dios y mi buena relación con mi prójimo. Si nos queda claro, es nuestra obligación madurar esas 3 áreas. Es mi obligación, y el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan, obviamente, para mantener la vida espiritual del creyente, porque es nuestra obligación. Entonces necesitamos aprender, necesitamos escudriñar, y eso empezaremos a hacer, escudriñar verso por verso, quizá a veces será palabra por palabra del Evangelio según San Juan. Y lo tercero era la continuidad de la iglesia, que la iglesia aprendiera a seguir adelante sin apóstoles, o sea, ya no iba a haber apóstoles presenciales, ¿no? Que la iglesia siguiera adelante. Entonces, evangelizar, mantener nuestra vida espiritual, que el creyente aprendiera a sostener su vida espiritual y su relación con Dios y sus semejantes, y por tercero, que haya continuidad en la iglesia, aunque ya no hubiera más apóstoles presenciales, discípulos presenciales, aunque todos murieran, siguiera la iglesia. Y pues ha funcionado, ¿no? Aquí estamos. Aquí está la iglesia de Jesucristo, aquí estamos aprendiendo a ser iglesia y a hacer la iglesia. Así es que este evangelio nos permite también ver a Jesús revelado. Decíamos que los objetivos de este evangelio es que demostrar que Jesús se hizo verdaderamente hombre, que murió una muerte real y una resurrección también real. También vemos que Jesús es revelado como Dios. Jesús, el apóstol Juan reconoce la preexistencia de Cristo, o sea, antes de que fuese puesto en el vientre de María, Jesús ya existía. 3, que Jesús vino del cielo. Siguiente punto, que Jesús nos da a conocer al Padre, la importancia de la crucifixión de Cristo, y Jesús como nuestra verdadera Pascua y nuestra máxima expresión de amor. Muy bien, el siguiente punto que estaremos viendo es que Satanás es dueño de este mundo. Eso es lo que también habla el evangelio. A partir de este momento empezamos nuestro tiempo de nuestra segunda parte de esta introducción al evangelio según San Juan, y vemos aquí que en Juan capítulo 12 versículo 31 y dice así: ahora es el juicio en este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo habla, estoy toda despeinada, disculpe. Aquí el Señor Jesucristo habla de que, de que Jesús hace alusión a Satanás, de que él es el príncipe de este mundo, o sea, que él gobierna o es dueño de este mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús mismo es atacado o es tentado por el enemigo esos 40 días y 40 noches? Vemos que una de las tentaciones fue que Satanás le presentó todos los reinos de la tierra y le dijo a Jesús: todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Entonces me llama la atención que más adelante en Juan 12:31 el Señor hace alusión de Satanás como
el príncipe de este mundo. Entonces declara, ¿verdad?, que Satanás está en control de muchas cosas que pasan en el mundo. Por eso, mi hermano, el apóstol Pablo dice, no te asombres del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño os aconteciese. En español, no te agüites si estás pasando por situaciones difíciles, como si nunca hubieras pasado o no fueras a pasar por cosas difíciles. Dice, no te agüites, porque eso no es extraño. La verdad es que estamos en esta vida, en esta tierra, en este cuerpo, y mientras estemos en esta tierra, Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Muy bien, vámonos ahora. Entonces vemos aquí que el apóstol Juan, hace alusión de que Satanás es dueño de este mundo, y vamos a Juan 14:30, por favor. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. ¿Se acuerdan? Si acabamos de decir que este evangelio hace alusión a Satanás como el príncipe de este mundo, entonces es por eso que podemos entender que Jesús le dice a sus discípulos, mi reino no es de este mundo, porque en este mundo Satanás, desafortunadamente, Adán y Eva le entregaron ese dominio y ese gobierno a Satanás. Y tú puedes decir, ¿y yo qué culpa tengo? Yo ni conocí a Adán y menos conocí a Eva. Qué gacho, ¿no? Que bueno, pues para que nos demos cuenta que nuestras decisiones sí afectan a las siguientes generaciones. Nuestras decisiones sí afectan para bien o para mal a las siguientes generaciones, y aquí estamos. Entonces es por esta razón que la gente que está en el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios, y vamos a verlo en Juan 14:17. Todo esto es tan solo una introducción de lo que estaremos viendo en el Evangelio según San Juan. Entonces, el Espíritu de verdad, al cual que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Así es. Eso es lo que dice la palabra, pero vosotros sí. ¿Por qué nosotros sí? Porque mora con ustedes, mora con nosotros y estará en nosotros. Esto habla de la nueva naturaleza que todo creyente tenemos en Cristo. Hay una nueva naturaleza. Esto lo he puesto como una analogía, ¿verdad? El sol es bueno, el sol da vida a esta tierra. Pero si nos acercamos demasiado al sol, nos vamos a morir carbonizados. Y si nos alejamos demasiado del sol, moriremos helados. Entonces el sol es bueno, sin embargo, para poder acercarnos al sol tendríamos que cambiarnos nuestra naturaleza. ¿Y se acuerdan de los 4 fantásticos? Que uno de ellos llamas a mí, ¿verdad? Se hace fuego. Y yo me acuerdo de uno de sus capítulos que sí se acercó al sol. Y eso a mí me impactó mucho. Dije, ay, qué chido, pues sí tiene todo este fuego, pues claro que puede acercarse al sol, ¿verdad? Entonces, esa es la analogía. Nosotros en nuestro estado pecaminoso, si nos acercamos a Dios, ¿qué pasaría? Moriríamos instantáneamente porque Él es santo. Pero Jesús vino a pagar el precio para cambiar nuestra naturaleza, y ahora sí ya no podemos alejarnos de Dios muchito. Luego, si nos alejamos de Dios, llega un momento en que el Espíritu de Dios te dice, no te has congregado, no estás leyendo la Biblia, no estás orando, no estás tomando clase, te estás alejando del Señor, y casi siempre hasta nos justificamos y decimos, sí, Señor, pero es que he tenido mucho trabajo, es que he tenido muchos problemas en la casa, con la familia, con la esposa, con los hijos, con mi jefe de trabajo, con mis compañeros de trabajo. Hay mucho chisme, hay mucha envidia, y por eso no me alcanza para dar el diezmo, no me alcanza para llegar a la iglesia, se me va el tiempo así, arreglando problemas. Sin embargo, estamos dejando lo importante por lo urgente, y lo urgente no te va a salvar. Lo importante sí puede salvarte la vida. Lo importante sí puede hacer un cambio en tu interior. Entonces a lo mejor tendrás que dejar lo urgente por lo importante. Y lo importante es tu relación con Dios. Y como decíamos, este evangelio fue escrito para que el cristiano pudiera sostenerse, aunque no hubiera células, aunque no hubiera iglesia, aunque no hubiera extramuros, aunque no hubiera niveles de crecimiento, que nosotros podamos seguir adelante. Entonces,
algo que nos dice nuestro Señor es que tenemos a un enemigo, y ese enemigo el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir, no cree en él, porque no tiene la naturaleza necesaria para ver a Dios, recibir a Dios y obedecer a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si me vuelven a poner Juan 14:17, dice: ya me voy porque viene Satanás, viene el dueño, el gobernador de este siglo. Dice: pero el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahora ya entendemos por qué no lo puede recibir, porque no tiene la naturaleza para recibirlo. A veces pensamos que porque nuestros hijos crecieron en la iglesia tienen esa naturaleza. No. Aunque tu hijo haya ido a la iglesia desde que estabas embarazada de él o de ella, ellos también necesitan cambiar esa naturaleza pecaminosa por la naturaleza del Señor, la naturaleza del nuevo hombre que dice Romanos capítulo 7. Esa naturaleza nos permite recibir al Espíritu Santo, porque si no tiene esa nueva naturaleza, no le ve ni le conoce. Pero nosotros, entonces me pregunto que ¿a quién se refiere? ¿A vosotros o nosotros? ¿Le conoces? ¿Mora en ti? ¿Está en ti? Buenas preguntas, ¿verdad? Dice la palabra, ya gracias, dice la palabra que nosotros, el buen árbol da buen fruto, y un árbol malo no puede dar buen fruto, pero el árbol bueno sí da buen fruto. Entonces necesitamos empezar a cambiar nuestras raíces, porque si nuestros frutos son malos. Ahora, no estoy diciendo de que la regaste en algún momento, porque todos la regamos. Estoy hablando de que si permaneces en una situación de falta de perdón, en una situación de pecado, y no regresas a Cristo, entonces posiblemente tú ni le conoces, ni lo tienes, ni le ves. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, bueno, los resultados. El día de hoy vamos a ver, y ese es el tema principal de la segunda parte de la introducción al Evangelio según San Juan, son los resultados de por qué Jesús fue revelado. En la primera parte de la semana pasada vimos cómo Jesús fue revelado, ¿verdad? Y fue revelado como Dios, como preexistente, como aquel que es la máxima expresión de amor. Jesús es nuestra Pascua. Pero hoy vamos a ver los resultados de la revelación de Jesús, y eso también está en el Evangelio según San Juan. Entonces, uno de esos resultados es que Jesús regresará por nosotros. Jesús tuvo un ministerio terrenal. Se dice que más o menos fue de 3 años y medio, de 3 a 3 años y medio. Y este hombre, nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso, el hacedor de maravillas, Él revolucionó el mundo entero, de tal forma que aún la historia data antes de Cristo o después de Cristo. Así de importante fue la aparición aún para aquellos que no conocen y no reconocen a Jesús como el dador de la vida. Uno de los resultados es que Jesús regresará por nosotros. Vámonos a Juan 14:3, por favor. Y dice así: si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice ahí? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Por qué? Porque nos ama. Él anhela de nosotros y anhela estar con nosotros. ¿Has amado a alguien así, que quieres que esté todo el día contigo? Ajá. Y cuando te separas, ¿verdad? Te veo en 1 hora, ¿no? Voy al servicio, regreso en 2, ¿no? Así es Jesús. Él está enamorado de ti. ¿Puedes recibir eso? Que Él está enamorado de su iglesia, tan enamorado que le llama la novia.
Y ayer hablaba mi amiga Patti a las mujeres, decía, si tú estás pendiente de lo que tu pastor pueda decirte y sigues solo lo que tu pastor te dice, has hecho de tu pastor un ídolo y necesitas quitarlo de tu corazón, quitar a tu pastor, a tu pastora de tu corazón, porque nosotros los siervos somos tan solo los amigos del novio. Y el amigo del novio cuida de la novia para que no se enamore de otro, para que no se vaya con otro, ¿no? Para que siga fiel a su mejor amigo, ¿no? Entonces, cuando la novia se va con el amigo es un desastre. Lo es. Pero nosotros tenemos siempre que llevar a la novia a Cristo. Y por eso luego andamos regañándolos, ¿no? Ya te andas yendo tras los baales. El dinero, el abuso, no sé, lo que sea, el orgullo, la vanagloria, los sentimientos de abandono, de rechazo. No te vayas no, regrésate. Acuérdate que tu novio te ama, está enamorado de ti. Entonces Jesús regresará. Versículo 18 de Juan 14, por favor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 28 también, por favor. Entonces, si hoy tú te sientes huérfano, huérfana, te sientes sola, y esto me bendice mucho a mí en lo personal, porque pues en noviembre, se fue mi pastor, y quieras o no, si se siente uno medio huérfano. Porque empieza a ver cositas que yo necesitaba hablar con él o así, pero le doy gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, porque tenemos con quién hablar. Hoy le doy gracias al Señor por la vida del pastor Juan Manuel, que ha estado orando por una servidora, ¿no? Y que le digo, pastor, necesito que me ministres, esta área en mi vida, y gracias a Dios porque somos un cuerpo. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, y nosotros no somos los salvadores. Y una persona me dijo, no sé, no me acuerdo quién me dijo, me dice, cuando estás en el pastorado, ten mucho cuidado que la gente no te vea como su salvador, porque si te ven como salvador vas a salir crucificado. Qué impresión, ¿no? Entonces, no, zafo, ¿no? Es Dios, es Jesús nuestro Salvador, y solamente el Señor es el que puede ayudarte. Yo estoy aquí para dirigirte al novio, que es Jesús. Entonces, y versículo 28 dice el Señor, habéis oído que yo os he dicho voy. ¿Y qué dice? O sea, me voy, pero vengo. Si me amareis, os habríais regocijado. ¿Estás contento que Cristo vendrá por su novia? ¿Estás contento? Si me amareis, ¿es todo? Si me amareis, os habríais regocijado. Porque he dicho, gracias, la segunda parte, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Entonces Jesús regresará por nosotros. El siguiente punto que vamos a tratar en este evangelio es que Jesús vendrá por nosotros. Pero ¿qué pasa, pastora, si me petateo antes de que regrese? Pues han pasado muchas generaciones que han muerto. Y Jesús les dijo a esa primera generación, no tengan miedo, yo voy a regresar por ustedes. Y muchos de ellos pensaron en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo. Pues si se destruyó el templo, ya Jesús nos había dicho eso, entonces ya no tarda en llegar, ya estaban así como que en cualquier momento. Y pues no regresó, porque dice la Biblia que Él está esperando que ninguno se pierda. Si tú hoy estás aquí, y si hoy estamos aquí, tenemos vida, Él está esperando que tú seas su voz, para que ninguno de los que te rodean se pierda, ¿no? Me decía ayer mi amiga, estábamos haciendo su check-in, y me dice, no me importa dónde me siente, porque de todas maneras al que esté a mi lado le voy a predicar. Entonces, ¿para qué gasto $33 por un asiento? Que Dios me sienta donde tengo que predicar. Y sí, cierto, ¿no? Pues ya el Señor tiene todo bajo control. Entonces, a quien esté cerca de ti, predícale. Mira, si te critica, porque luego no queremos predicar porque pues sabemos que tenemos carácter, que tenemos esto, que tenemos, ¿para qué le digo, no? Si luego va a decir, ¿y eso que es cristiano, no? ¿Y eso que no importa? Yo te voy a decir algo. Conozco de alguien que recibió a Cristo en un bar, y que la amiga, la prójima, le predicó medio borracha. Pero ella, la que recibió,
sigue, por años sigue, ¿o no? Sigue a Cristo. Entonces, no importa, estés borracho, estés como, no, no es cierto, no te estoy diciendo que te emborraches, no te estoy diciendo, a lo que estoy diciendo es que esa persona que se decía cristiana y que estaba en un bar, Dios la usó para ministrar a otra, y esta otra ya se fue al judaísmo. O sea, fíjate, o sea que Dios puede, dice la Biblia, que si nosotros callamos, las piedras cantarían. Entonces no importa cómo prediques, predica. Y más te vale que tú estés, porque así dice Jesús, regocíjense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, pues sigue predicando, mana o mano. Total, no vas a ser perfecto nunca. La persona que es de Cristo, estés como estés, va a seguir a Cristo, va a seguir a Cristo, va a seguir a Cristo. Yo te digo que la persona que a mí me predicó, me dijo, ven a Cristo y tus problemas se acaban. Yo quisiera encontrármela. Yo quisiera encontrármela para contarle mi vida después de Cristo. Te voy a contar mi vida ¿verdad? Porque siempre que Cristo viene a nuestra vida hay un antes y hay un después. Entonces no solamente Jesús regresará por nosotros, si nosotros no estamos físicamente en este cuerpo, cuando Él venga, hay otra verdad, que nosotros resucitaremos. Nosotros resucitaremos, y esa es una verdad que veremos también en el Evangelio según San Juan. Vámonos a Juan 6:39, por favor. Tenemos la garantía, esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Versículo 44. Versículo 44 de ahí mismo, de Juan 6. Y después el 54, si fueran tan amables. Bueno, cuando lo tengan. Entonces, ahora, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere a mí. Por eso te digo que no importa quién te predique, quien te trae es Jesús. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54, por favor. Bueno, entonces, tenemos la garantía de seguridad de que resucitaremos para la vida eterna que hemos recibido a través de la fe. El que come mi carne y bebe mi sangre, y no está hablando de la transubstanciación, tiene vida eterna. Algunos están, ¿la qué? Luego te platico. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es que hay una doctrina en una religión tradicional que dice que un pedazo de oblea, ¿verdad?, se convierte en la carne y en la sangre física de Jesús. A eso le llaman la transubstanciación. Entonces, cuando Jesús dice, el que no come de mi carne, está hablando de su palabra, porque dice, yo soy el maná que bajó del cielo. Por eso hemos dicho que Dios y su palabra son uno. Si tú no lees la Biblia ni meditas en la palabra, no estás teniendo relación con Dios. Necesitas leer la palabra. Y te voy a decir algo, el día en que no lees la palabra, ese día el enemigo viene a destruirte. Ese día el enemigo viene a meterte cizaña contra tus hermanos, contra tu cónyuge, contra tus hijos, contra tus padres, contra tu iglesia. Necesitas estar meditando en la palabra. Y lo primero que quiere hacer el enemigo es robarte la palabra, lo hemos visto. Satanás es un hechicero. Él quiere robarte la semilla de la palabra. ¿Y qué va a hacer? Te va a decir, esa palabra no funciona, la palabra de Dios no funciona, porque lo hicimos una vez y ya. No, dice la palabra que tenemos que ser, dice que el Señor Jesucristo dice que tenemos que pedir como la viuda que iba con un juez injusto. ¿Cada cuándo? Todos los días. No fue, es que ya fui y no quiso, entonces ya mejor me voy. No. Y dice, si ese era injusto y la viuda iba todos los días, ¿cuánto más tenemos que ir nosotros con nuestro Padre?
¿Cuántos años esperó Abraham para que Dios le diera lo que Dios le prometió? Más de 17 años, unos dicen que fueron 25 años que esperó un hijo. Yo a los 10 años hubiera dicho, no, se me hace que ese día fumé algo. Cuando Dios me dijo que me iba a dar un hijo y que las estrellas y que la arena de la tierra, que la contara, que no sé qué, nada, se me hace que estaba yo fumado. No estaba yo mal. Pero no, dice la Biblia que él se mantuvo en Romanos dando gracias. Abraham se mantuvo dando gracias a Dios por 17 a 25 años. Gracias por lo que me dijiste. Gracias porque tú dijiste que ibas a darme un hijo. Gracias porque como las estrellas iba a ser mi descendencia. Gracias. No es fácil, pero por eso necesitamos sostenernos de la palabra. Lo siguiente que nos va a enseñar este evangelio, aparte de que nosotros resucitaremos, es que el Espíritu de Dios es real. Por eso decimos que este evangelio es el más espiritual, y hemos visto a lo largo de 30 años ya que tú regalas el evangelio según San Juan y la gente que lo empieza a leer tiene cambios espirituales en su vida. Entonces, el Espíritu de Dios es real. Eso es algo que nos revela este evangelio, la realidad del Espíritu de Dios. Y para esto les voy a pedir que vayamos a Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿A quién le dice Dios esto? A la samaritana. Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu y los que se acercan a él es necesario que nos acerquemos en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo aquí en este versículo revela que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, con nosotros, ¿sí? Es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Por medio del Espíritu, el poder y el carácter de Dios le fueron dados a Jesús. Vámonos por favor, por medio del Espíritu. El Espíritu tuvo que ver para que Jesús pudiera tener el poder, diga conmigo poder. Ahora diga carácter de Dios. Vámonos a Juan 3:34. Es por medio del Espíritu Santo que nos da el poder y el carácter. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Otra vez, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Jesús y le dio el poder y el carácter, porque acuérdese que algo que vimos la semana pasada de los cultos paganos que se estaban levantando, las ideologías de ese tiempo, es que Jesús no había venido en cuerpo o como un ser humano, sino que era un ángel, y por eso había podido hacer todos los milagros. Entonces de ahí vienen los gnósticos. ¿Sí se acuerdan de todo eso? ¿Más o menos se acuerdan? Bueno, ok. La cosa es que Jesús como ser humano necesitó del poder y del carácter de Dios para no caer en las trampas de Satanás. Era dependiente de Dios. Se nos revela también que el Espíritu Santo haría muchas cosas a favor de los creyentes. Qué bonito. Juan 16:13, lo primero que nos dice es que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, es como, hay personas que dicen, no, yo no tengo toda la verdad, yo no tengo toda. No, hermanos, sí tenemos toda la verdad. Aquí dice, Él os enseñará toda la verdad. Es como si tú me haces una pregunta. A ver, hazme una pregunta. ¿Quién descubrió las Islas Filipinas? Pues apenas sé quién descubrió América y ya me dijeron que ese no fue. Pero vamos a hacer de las Islas Filipinas. Pues, la neta no sé, pero ahorita con internet busco quién descubrió las Islas Filipinas y en 2 minutos
te lo digo. ¿Por qué? Porque voy a la fuente del conocimiento. En este caso es el internet, ¿verdad? Pues haga de cuenta que el Espíritu Santo es así. Señor, necesito que me ayudes en esta área de mi vida que no he podido triunfar. En esta área específica, a lo mejor es un área donde has caído constantemente en pecado, a lo mejor es una área de falta de perdón, o que no puedes soltar el pasado, ¿verdad? Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo y no nos lo da por medida, nos lo da para dice, nos enseñaría todas las cosas. Eso es algo que el Espíritu Santo nos da, y el Espíritu Santo es real. Lo segundo es que también nos enseñaría acerca del futuro, y eso está también en Juan 16:13, en la última parte, el mismo versículo que me acaban de poner, pero en la última parte, vamos a leerlo todo, no importa. Juan 16:13, por favor. Entonces nos enseñaría, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él, ¿qué dice? Nos guiará a toda la verdad. Entonces sí tenemos acceso a toda la verdad. Siguiente. El siguiente. Gracias. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas, ¿qué dice ahí? Que habrán de venir. Entonces sí, Jesús nos puede el Espíritu Santo nos puede enseñar acerca del futuro. Si tú indagas, lo vas a hacer. Y así, yo pienso que así como hay diferentes portales para acceder a la información que hay en internet, como si el enemigo pusiera portales falsos de conocimiento para destruirnos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios, para que a través del Espíritu Santo, Él que accesa al Padre, al Hijo, nos enseñe todas las cosas que necesitamos saber. Qué padre, ¿no? Bueno, eso lo estaremos estudiando ya que lleguemos al capítulo 16. También dice que nos hará saber todo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Juan 16:14. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vámonos también a Juan 15:26, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿quién está hablando? Jesús. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué hará? Él dará testimonio acerca de mí. Entonces el Espíritu Santo es una realidad, y el Espíritu Santo de Dios, que es real, nos va a enseñar acerca del futuro, nos va a enseñar todo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo siguiente es que nos recordaría todo lo que nuestro Señor nos enseñó. Vámonos a Juan 14:26. ¿O ya lo hice, verdad? No. Mas el Consolador, sí, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahí está, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí ven la diferencia? Entonces todo lo que yo enseñé, el Espíritu Santo lo recordará. Así es que, y por último, también obraría en nosotros para tener un nuevo nacimiento. Estoy hablando del Espíritu Santo, es nada más una introducción. Es como para que nos emocionemos de lo que vamos a estudiar en el Evangelio según San Juan. También obraría en nosotros para tener un nuevo nacimiento. Juan 3. ¿Se acuerdan de esta plática de Jesús con este hombre buenísimo que se sabía toda la Torá, que se llamaba Nicodemo? Juan 3:3, por favor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de ¿qué? Dígalo fuerte, espíritu. Exacto. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es temporal, pero lo que es nacido del espíritu es eterno. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere, ahí habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No sabemos cómo, pero lo hace. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso, mis hermanos, es importante que sepamos que el Espíritu de Dios es real y que Él ya está haciendo la obra en tu vida. Por eso sé que si tú empiezas a leer el libro de Juan y lo vas escudriñando junto conmigo cada miércoles, algo va a pasar en nuestro interior. El Espíritu Santo lo hará porque Él es real. Y Él dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Qué quiere decir? No sabes lo que el Espíritu Santo hará, pero verás las consecuencias de su obra. Será algo que no va a pasar desapercibido. Tú no podrás seguir siendo el mismo. Tú no podrás seguir siendo la misma, porque el Espíritu Santo empezará una obra misteriosa dentro de ti. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sí oyes su sonido y ves su manifestación. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Otra cosa que veremos en el Evangelio según San Juan es que Jesús se presenta como aquel que dignifica el lugar de la mujer. Jesús dignifica el lugar de la mujer en el reino de Dios. Y vámonos por favor a ver cómo este evangelio honra a la mujer en las cosas del reino de Dios. Primero, al decir que la primera en proclamar la resurrección de Jesús es mujer, y es María Magdalena, una ex mujer de todos y de nadie, ¿verdad? Una mujer promiscua sexualmente, una mujer de baja reputación, pero Jesús la dignifica haciéndola su discípula. Amén. Y vemos en Juan 20, vamos a leer rápidamente del 11 al 18. Aquí hay varios versículos que vamos a leer. No me voy a meter mucho en cada uno porque ya lo haremos en su tiempo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Te imaginas el dolor de no ver a su amado? Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Pues casi, pues ¿cómo que por qué? Se robaron el cuerpo de mi Señor y yo venía a ungirlo. Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí de pie, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba la hortaliza, gracias, le dijo: Señor. No, regrésense, se fueron muy rápido. Señor, ahora sí. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo regreso. O sea, no le voy a decir a nadie, es lo que le está diciendo. Si tú te lo llevaste, no le voy a decir, no te voy a acusar, nada más dime dónde está y regreso el cuerpo. Jesús le dijo: María. Y yo creo que ahí fue donde él, volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Hasta qué versículo 18? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve. Fue la primera que Jesús mandó a decir de este evangelio, que Jesús ha resucitado. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es impresionante porque quizá algún hombre que en ese tiempo hubiera tenido una mentalidad en contra de las mujeres, pues hubiera dicho, mandó a uno de sus discípulos. Sin embargo, fue
literal que fue una mujer la que llevó las buenas noticias de la resurrección de nuestro Señor. Y también vemos, para dignificar el caso de que la mujer participara dentro del reino de Dios, es que es el caso de la mujer samaritana y de cómo Jesús habló con ella y ella terminó llevando el mensaje al pueblo de los samaritanos. Esto es casi, pues es todo el capítulo 4. Les voy a pedir que, bueno, vamos a leerlo rápidamente, tenemos tiempo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús ya hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ahora quiero decir rápidamente que los samaritanos era una cruza, una raza que se dio entre de judíos con gentiles, o sea, hijos ilegítimos o bastardos, se pudiera decir, porque no eran de raza pura judíos. Por eso vivían separados de los judíos, porque eran hijos de un judío o una judía con alguien que no. Y esto también me llama la atención, porque Dios levanta a un Timoteo cuya madre era judía y el padre era griego. Entonces Jesús vino a rescatar al ilegítimo, al que no es de raza pura, al que no tiene la sangre judía. Por eso a través de la fe de Abraham nosotros hemos sido justificados. Él viene a ser padre de muchas naciones. Hablando de nosotros ya en el nuevo pacto, somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Ok, siguiente. Y le era necesario pasar por Samaria, donde estaban todos estos, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque era hombre, te das cuenta que Juan, el apóstol Juan, presenta un Jesús que se cansa, un Jesús humano. Así que se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, o sea, a las 12 del día, estaba el sol en su cenit. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y es aquí donde pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Y nos dice el apóstol Juan, porque judíos y samaritanos pues no se tratan entre sí, ellos son pues como una subclase, los veían como una subraza, y por eso no tenían ningún contacto con ellos. Jesús vino no solamente a levantar el ministerio de la mujer, sino a unir los pueblos, ¿verdad? Siguiente. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el regalo de Dios que tiene hoy para ti, la salvación, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Me pedirías a mí, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ay, qué hermoso. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es impresionante, porque lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar la renovación de la mente, cómo el Señor no está esperando que tú recibas una renovación, una restitución, una restauración de afuera hacia adentro. Claro que es muy bueno que te ministren. La administración personal es importantísima, pero de nada sirve la administración personal si yo te hago repetir palabras que tú no crees en tu corazón. Van a ser como rezos que nomás repites y repites, pero no hay cambios en tu vida. Romanos 10 dice que con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo primero que yo te enseño en Cimientos 1, comercial. Si nunca has tomado Cimientos 1, yo te espero para la próxima vez que iniciemos niveles de crecimiento. Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Pues quién no, ¿verdad? Así ya no tengo que venir.
para que yo ya no tenga sed ni venga aquí a sacarla en el cenit del día siguiente. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Le puso el dedo en la llaga. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque ¿qué crees? 5 maridos has tenido y el sexto tampoco es tuyo. Y ahora tienes el que tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, no se ofendió. Fíjese, ¿qué clase de mujer? No era una mujer altanera ni grosera, en el sentido orgullosa de decir, ¿y a ti qué te importa mi vida? No, sino que dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, y ya empieza el rollo que tenían ahí entre ellos, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, no voy a hablar de política ni de rollos de religión. No vengo a hablarte del judaísmo ni del samaritanismo. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no tendrás que ir ahí. A través de la persona de Jesús, ustedes, nosotros, le dice, perdón, todavía no llego ahí. Le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, porque ellos no seguían la ley, obviamente estaba mezclado con sus dioses y sus costumbres. Nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sí, eso queda claro. Mas la hora viene, ahora sí, y ahora es a través de Jesús y su Espíritu Santo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? Exacto, en espíritu y en verdad. Entonces no importa que estés en un salón de fiestas, aquí podemos adorar a Dios. No importa que estés en el mercado, ahí puedes adorar a Dios. No importa que estés en tu oficina, ahí puedes adorar a Dios. No importa que estés en la azotea de tu casa, no importa que estés en crisis, no importa que estés en desesperación, no importa que estés pasando alguna situación difícil en tu vida, no importa la crisis que pudieras estar atravesando, el Señor te dice, confía en mí, yo he vencido al mundo. Así es que no importa dónde tú y yo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, completamente desnudos a nuestra realidad, sabiendo que necesitamos de Él, que solos no podemos. Siguiente, por favor. Adelante, 24. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Siguiente. Dios es espíritu. Ya vimos ese punto, que el espíritu es verdad, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren más. Y la mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Escucha esto, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, es la primera la que le dice, yo soy. Se le declaró a una mujer, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, quizás hasta se enojaron de que hablaba con una mujer y aparte samaritana. Sin embargo, no le dijo nadie nada. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Pues claro que sabían que quién era el jefe, ¿verdad? Entonces la mujer dejó su cántaro. Esta mujer trajo un avivamiento a su ciudad y le dijo a los hombres, seguramente a los que, porque las mujeres seguramente no querían hablar con ella por su cola que le pisaban, ¿verdad? Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Eso es todo lo que tienes que hacer para predicar al Señor. Quiero platicarte lo que Jesús ha hecho por mí. ¿No será este el Cristo? Y no, esa pregunta no es de incredulidad, más bien picarles a ellos. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mi comida. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siguiente. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega.
Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Gracias, Señor, por permitirnos sembrar, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he venido a cegar lo que yo os he enviado, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembraron, no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. No se enojó, no se frustró, más bien se maravilló. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó 2 días. Él tenía un horario bien apretado, pero se quedó 2 días. Para Jesús, 2 días, digo, para un ministerio de 3 años y medio es muchísimo, ¿verdad? Pero se quedó con los samaritanos. Eso también elevó a aquellos que los mismos judíos rechazaban. También vemos el caso de cómo Jesús honra a la mujer que enjugó sus pies. Juan 12, del 1 en adelante, por favor. Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado, el que había muerto y quien había resucitado de los muertos. Jesús lo resucitó y le hicieron allí una cena. Marta servía. Marta siempre estaba ocupada y sirviendo, ¿verdad? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, robaba, sustraía de lo que se echaba. Él era el tesorero. Entonces Jesús dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, lo siguiente, el penúltimo punto que quiero ver con ustedes acerca de la introducción, es que tenemos vida eterna. El Espíritu es real y tenemos vida eterna por el Espíritu. Tenemos vida eterna por el Espíritu. Es otro resultado. Sí, dale un aplauso al Señor por eso. Gracias, mijita. Entonces, otro resultado que se espera de este evangelio es que el lector entienda que por medio del sacrificio de Cristo, nosotros los creyentes podemos tener vida, y esa vida, diga conmigo, es obrada y operada por el Espíritu. Ajá. Entonces, eso es algo que el escritor, el apóstol Juan, quiere que sepamos. Vámonos a Juan 7, 37 al 39, por favor. Y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo mismo que le dijo a la samaritana. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta revelación se la había dado ya a la samaritana. Bueno, más bien se la dio a la samaritana más adelante. Esto dijo el Espíritu, esto dijo del Espíritu, otra vez, esto que es el agua, una nueva vida y que brotara agua de nuestro interior, dice... el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias. Esto dijo del Espíritu que habían ¿de qué?
de recibir. Entonces esta vida eterna la recibimos por medio del Espíritu los que creemos en Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido muerto y llevado al Padre, porque Jesús no había aún sido glorificado. Muy bien, entonces, hermanos preciosos, todos estos puntos son muy importantes para la vida de un creyente. Si hay cosas en tu vida que no has podido experimentar y que conoces que Jesús te ha enseñado, te ha dado y no lo has podido experimentar, la vida eterna no es para cuando te mueras. Por eso Jesús dijo: el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y hemos estado estudiando cómo la semilla, que es la palabra de Dios, tiene que ser guardada, protegida, cuidada, para que la actividad demoníaca, que son las aves, no se la coman ni se la lleven. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando que tú creas que este libro es un libro de ficción, es un libro de fábulas. Estaba oyendo, dicen que esta historia fue verídica, de un joven que se decía a sí mismo ateo. Y este joven subió a un tren donde él estaba leyendo un libro de ciencia y vio a un anciano enfrente de él que estaba leyendo la Biblia, y le dijo: no me diga que a su edad usted cree en lo que dice ese libro. Ese libro está lleno de fábulas, de mentiras y de historias que no son verdad. Y este hombre le dijo: ¿por qué dices eso? Pues porque la ciencia nunca ha probado la existencia de Dios. Y la ciencia es cuando tú puedes comprobar y puedes reproducir algo en laboratorio como cierto. Y la ciencia nunca ha comprobado que Dios existe. Este hombre anciano le dijo: no, hijo, este libro es la palabra de Dios. Y este libro no está peleado con la ciencia. No, hombre, no me diga que usted va a creer en eso. Son puras fábulas, son puros cuentos. Y ya llegó a su estación y le dijo: mire, deme su dirección porque quisiera ir para ayudarle a salir de su mentira, porque ese libro no es cierto. Entonces este hombre le dijo: con mucho gusto, joven. Sacó su tarjeta particular, le entregó donde él vivía, y cuando el joven se baja del tren, lee en la tarjeta: Doctor Luis Pasteur, director de la Universidad de Francia. Y se sintió apenado y avergonzado. Luis Pasteur fue alguien cristiano, amante del Señor, que dijo: entre más te acercas a la ciencia, más deberías de conocer a Dios. Entre más te acercas a la ciencia, más conoces el carácter de Dios. Entonces, lo último que quiero hablar es que precisamente tienes que experimentar esta vida. Debes experimentar la vida que Jesús vino a darte a través de su Espíritu. Y el libro del Evangelio de Juan te ayuda para experimentar esta vida. Necesitamos escudriñarlo, necesitamos amarlo, necesitamos creerlo, necesitamos recibirlo y vivirlo. Como decimos de Cautivante, tienes que vivirlo. De veras, tienes que vivirlo. Tienes que vivir y experimentar. El resultado final del Evangelio es transmitir las verdades y que la gente, que nosotros podamos tener una experiencia espiritual, que tengamos la validez de la experiencia. En otras palabras, que este libro no solo sea logos, no solo sea letra, sino sea rema, sea una experiencia de vida para ti y para mí. Yo le pido a Dios, oro al Señor, que el estudio de este libro nos lleve a un conocimiento profundo de la presencia, de la obra, de la persona, de la
profecía de todo lo que el Señor tiene para ti y para mí. Los dones espirituales empiecen a moverse en tu interior y que tú no tengas otra más que acercarte más a Dios. Y no importando las crisis que puedas encontrar en tu vida, no importando las pandemias que se puedan levantar alrededor, tú y yo sigamos adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es una realidad. Jesús vino en carne, Jesús vino a salvar tu vida. Jesús murió una muerte real, pero también Jesús resucitó una resurrección real, y hoy está a la diestra del Padre y nos ha dejado al Espíritu Santo, que también es real y que tenemos que vivirlo. Espero con todo mi corazón que lo que estudiemos en el libro de Juan no sea mera información, sino que podamos vivirlo. Tenemos que vivirlo. Hombres y mujeres de fe, si hay aquí alguien que puede decir: pastora, yo me doy cuenta que mi vida no ha cambiado, que sigo siendo el mismo, la misma, aún antes de yo creer haber recibido a Cristo. Yo necesito de esta vida. Si tú estás en esa posición, hoy vamos a orar junto contigo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie ahí en tu lugar, ahí en tu casa, en tu oficina, donde estás. No permitas que el enemigo te robe. Cuando estés oyendo la palabra, no escuches a nadie más. Si tu primo está hablando, si la tía está hablando, si el abuelito está hablando, dile: ahorita estoy escuchando la palabra. Y ahí donde tú estás, aquí donde nosotros estamos, en este lugar, que es un lugar de adoración, donde levantamos nuestras voces y levantamos nuestras manos, en este lugar que ha sido santificado por la presencia de Dios y también por nuestra presencia, porque nosotros somos la esperanza para este mundo que se está perdiendo. Hermanos, el ser cristiano no nos debe de llevar a un orgullo falso o una espiritualidad falsa, donde veamos a los que no conocen de Dios por encima del hombro, diciendo: ellos no tienen la verdad. No, el conocimiento de la verdad por medio de la obra del Espíritu Santo nos debe de hacer más empáticos a la muerte espiritual que aquellos que no tienen a Cristo viven y experimentan. La tristeza que ellos viven, la soledad que ellos viven, que tratan de llenarla con alcohol, con droga, con sexo. Necesitamos, ¿cómo lo digo?, ponernos las pilas. Necesitamos saber que ya en nosotros hay una nueva naturaleza. Tú ya no eres la misma de ayer. Tú ya no eres el mismo de ayer. El Espíritu Santo ha ido, trabaje y trabaje y trabaje, y usa a otros para ministrar a tu vida. Usa cantos para ministrar a tu corazón. Usa la palabra para sembrar y hacer en ti una nueva criatura. Tú eres diferente. Tú y yo no somos los mismos. Y ese es el fruto que permanece. Eso es cuando Jesús nos dice: yo soy la vid y ustedes el pámpano. Separados de mí nada podéis hacer. Así es que si hoy tú puedes decir: pastora, no ha habido cambios en mí, pero yo quiero cambios en mí, yo anhelo cambios en mí, yo quiero accesar a toda la verdad, yo quiero tener acceso a los eventos del porvenir, yo quiero tener acceso a cómo es que debo de dirigir mi vida el día de hoy, yo quiero tener acceso a lo que Jesús habló, al ministerio de Cristo, yo quiero tener acceso a Dios el Padre. Entonces estás en el lugar correcto. Y no estoy hablando solo del lugar físico, sino del lugar espiritual donde Dios te ha traído. Dios te trajo a este lugar, hablando de esta iglesia. Ahora sí lo digo, Dios te trajo aquí por un propósito. Hay cosas que el Señor va a hacer en tu corazón y que si estuvieras en otro lugar no las haría. ¿Me estás comprendiendo? Por algo Dios te trajo y te tiene. Hablando de las personas que nos puedan visitar de otras iglesias, por algo te tiene en el lugar donde estás. Pero si hoy has escuchado este mensaje, a lo mejor no nos sigas cada miércoles, pero empieza a leer el Evangelio según San Juan. Es el Evangelio que te va a demostrar que Jesús vino en carne.
Es el evangelio que te va a demostrar que Jesús tuvo una muerte real y una resurrección real. Es el evangelio que te revelará a Jesús como Dios. Te hablará de la preexistencia de Cristo porque Él es Dios. Te dirá que Jesús vino del cielo, que solo a través de Jesús conocemos al Padre. Sabrás de la importancia de la crucifixión. Jesús lo verás como tu verdadera Pascua, aquel que te libera de la cautividad del pasado, de la cautividad del pecado, de la cautividad de tu naturaleza pecaminosa y humana. Jesús es la máxima expresión de amor. Sabrás que todo lo que hay en este mundo no te sirve, porque Satanás es dueño de este mundo. Y sabrás que tú y yo no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros y advenedizos de este mundo. Nuestro hogar está en el cielo, donde Jesús dijo: yo los llevaré conmigo, quiero que estén conmigo. Así es que si un cristiano muere, debemos gozarnos. Claro que nos duele, pero debemos de gozarnos porque Él está en ese lugar que es mejor que este. También en este evangelio sabremos que Jesús regresará pronto por nosotros, que nosotros resucitaremos, que el Espíritu de Dios es real, que Jesús vino a dignificar a la mujer y a levantarla para que también ésta pueda predicar las buenas nuevas como lo hizo la samaritana. También sabremos que a través del Espíritu tenemos una vida eterna que se debe experimentar y vivir. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Mis hijos vienen a la iglesia desde antes de nacer. Y le doy gracias al Señor porque todos ellos han decidido seguir a Cristo. Y sé que en sus crisis y en su dolor y en las situaciones que hemos vivido, ellos han podido experimentar a Dios. Pero no lo doy como un hecho. Sigue siendo nuestra oración que nosotros como individuos podamos tener una relación personal con el Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene un ministerio específico, así como cada uno de nosotros que estamos aquí. Tu esposa es tan diferente a ti porque su ministerio es diferente, su llamado es diferente. No la trates a hacer igual a ti. Tu esposo es diferente porque el llamado y el ministerio que él tiene es diferente al tuyo. No lo trates a hacer igual a ti. Tus hijos tienen un ministerio y un llamado diferente al tuyo. No trates a hacerlos como tú. Y no des por hecho que porque tú eres salva, ellos son salvos. Porque Dios no tiene hijos, Dios no tiene nietos, al revés, tiene hijos. Así es que oremos porque nuestras familias sean salvas. Oremos porque nuestros padres sean salvos. Oremos porque nuestros vecinos sean salvos. Oremos porque esta vida, todos los que estamos aquí y los que nos conocen puedan experimentarla. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por el Evangelio según San Juan. Y gracias por esta introducción de cómo el apóstol San Juan nos revela a Cristo, cómo Jesús es revelado a nosotros y los resultados de esa revelación. Gracias por nuestra eternidad en Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que fue dado y que nos dirige a toda la verdad. Señor, que estemos seguros que sí tenemos acceso a toda la verdad, porque el Espíritu Santo vive, mora y obra a través de nosotros. Y si tú eres aquel que me dice: pastora, no ha habido cambios hoy, levanta tus manos donde estás y vamos a orar todos juntos. Dile: Señor, perdóname por haberme alejado de ti, por haber oído la voz del enemigo, por permitir que sus mentiras me sedujeran.
y me apartaran de ti. Hoy quiero experimentar esta vida que viene a través del Espíritu Santo, esta vida que Jesús me da a través de su vida, muerte y su resurrección. Gracias por el Evangelio de Juan. Gracias por lo que me vas a enseñar. Estoy emocionado de la obra que harás en mí. Dile: Espíritu Santo, sopla de donde quieras y haz la obra en mí. Haz lo que quieras hacer. Ahora dile lo que le entregas a Él. Dile: te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, te entrego mi trabajo, te entrego mi dinero, te entrego a mi familia, te entrego mi matrimonio, te entrego mis hijos, te entrego a mis padres, te entrego a mi madre que está alejada de ti, te entrego a mi padre que está alejado de ti, te entrego, Señor, a mis vecinos, te entrego a los compañeros de trabajo que tengo, te entrego mi matrimonio que no ha podido ser sanado y restaurado, te entrego la vida de mi hijo que está apartado de ti, te entrego, Señor, la vida de mi hija, te entrego a aquellos que tú sabes que yo amo y que anhelo que ellos puedan recibir de esta vida. Oh Señor, aquí estoy y yo te ruego que pueda mi vida ser usada, no para criticar a los que no te conocen, sino a demostrar tu gracia, a demostrar tu favor, a demostrar tu amor a las naciones, a demostrar tu amor a aquellos que no te conocen. Oh Señor, apasioname por ti, apasioname por la obra que el Espíritu Santo hará en mí, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis padres. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús.